Compañeras, compañeros, amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Este es un programa en vivo y en directo el día domingo 10 de diciembre del 2023. Estamos transmitiendo desde la biblioteca de mi casa. Hoy, por razones muy personales, no he podido asistir al museo. Hubiera sido, obviamente, mi mayor deseo estar ahí. Pero aquí estamos presentes para tratar justamente un tema que creo que es de suma importancia, sobre todo para la historia de nuestro partido, porque tiene que ver con los organismos supranacionales que han tenido alguna relación, alguna vinculación con nuestros personajes importantes, comenzando por Haya de la Torre y luego por Alan García Pérez. Estas organizaciones, tanto la Corte Internacional de la Haya, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, han cumplido un papel preponderante en la historia del partido. Y eso hay que resaltarlo y eso hay que reiterarlo siempre, como lo vamos a ver en el programa del día de hoy. Pero por ahí escuchamos, ¿no es cierto?, a propósito de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido en estos últimos días, especialmente después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo o pidió u ordenó al gobierno para que no deje en libertad al expresidente Alberto Fujimori.
En el lado humano, naturalmente, nosotros estamos total y absolutamente de acuerdo, como lo vamos a ver más adelante. Creo que nadie como el APRA y especialmente nadie como Alan García, cuando Alberto Fujimori fue traído desde Chile, le dio un trato especial, ese trato humano de respeto, no de exponerlo de una manera insultante ante la opinión pública. Nunca apareció Alberto Fujimori cuando fue presidente Alan García, y ese lapso, ese tiempo fue cuando él fue traído desde Chile como un vulgar prisionero, absolutamente. Pero los apristas tan alegremente, como he escuchado ahí en muchos casos, y seguramente también muchos de ustedes lo han escuchado, podemos pedir alegremente que nos retiremos, que dejemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso es posible? ¿Eso es aprista desde nuestro punto de vista? Nosotros, no lo olvidemos, somos un partido que va a cumplir el próximo año 100 años de vida, 100 años de lucha. Y nuestra primera bandera que levantamos desde un inicio, desde 1924, fue la de la integración política y económica de la América Latina. Fuimos el partido que no solo pregonó este apotegma tan trascendente, tan importante en la vida de los países de la América Latina, sino que fuimos el partido que impulsó organizaciones políticas afines en distintas partes de la América Latina. No olvidemos, queridos compañeros, queridas compañeras, queridos amigos, que en 1933 esa Constitución incorporó un artículo, el 53, por el cual se nos declaró, ¿no es cierto?, partido internacional, y se usó como pretexto y se usó como argumento para dejar al APRA siempre fuera de toda posibilidad electoral. Así se hizo en 1936, así se hizo en 1945, así lo hicieron también en 1956. Bueno, creo que eso es importante, ¿no es cierto?, como el partido nuestro, que ha levantado siempre las banderas de la integración política y económica de la América Latina y cuyas ideas ha ido sembrando, ha ido diseminando en distintos países de nuestro continente. No olvidemos que somos los padres del Partido Socialista en Chile. No olvidemos que somos los padres del Partido Aprista Costarricense, que tuvo sus primeros diputados todavía en 1928. No olvidemos que forjamos nosotros el Partido Aprista Cubano en 1933. No olvidemos que somos los padres de Acción Democrática, que estuvo en 2 o 3 oportunidades en el gobierno, con ese gran adalid que tuvo Venezuela, que se llamó Rómulo Betancourt, y luego también nuestro querido amigo y gran presidente y compañero Carlos Andrés Pérez. Olvidemos que estas ideas apristas estuvieron en todo sitio, en todo lugar. Ahora mismo que en Argentina se está llevando a cabo, por ejemplo, la transmisión de mando, no olvidemos cómo en 1952, esa famosa reunión que está contada inclusive en este libro que se llama La Gran Persecución de Armando Villanueva del Campo, se produce esa reunión, ese encuentro de la diáspora aprista encabezado por Manuel Seoane, integrado por Lucho Heisen, integrado por Armando Villanueva, ¿no es cierto?,
con Juan Domingo Perón, donde inclusive acordaron o planificaron liberar a Haya de la Torre de la Embajada de Colombia con un grupo armado que debía hacerse o que debía organizarse allí en la Argentina. Esas cosas son importantísimas recordarlas para saber qué partido somos y cuál es nuestra bandera principal. ¿Qué cosa significa un proceso de integración, queridos amigos, queridas amigas, queridos compañeros, queridas compañeras? ¿Qué es la integración finalmente de los países cuando se juntan, cuando se reúnen, cuando se convocan, cuando aspiran a objetivos comunes? ¿Qué cosa significa la integración? Hay algo que hay que tenerlo muy presente. Integrarse significa ir cediendo soberanía. Integrarse significa ir cediendo soberanía. Parece que eso no puede caernos bien, pero es así. Cuando nos integramos, por ejemplo, en una organización supranacional y hacemos que esa organización supranacional pueda tener competencia y sus decisiones sean vinculantes, lo que estamos haciendo es ceder una parte de nuestra soberanía para que esa organización supranacional, ¿no es cierto?, en aras de la integración, comience a gobernar ciertos aspectos de la vida política, económica o judicial. ¿Cómo se forjó, por ejemplo, y para poner un ejemplo clarísimo, la Unión Europea? ¿Qué cosa es la Unión Europea finalmente? La conjunción de 27 países que se han juntado, que han establecido una serie de mecanismos que tienen la posibilidad de muchos acuerdos, ¿no es cierto?, que son vinculantes para todos los países. ¿Eso qué significa? Que cada país en esos temas ha tenido que ir cediendo soberanía. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y si nosotros somos integracionistas, si nosotros postulamos las banderas de la integración política y económica de la América Latina, tenemos que darnos cuenta que en temas iniciales tenemos que ir cediendo soberanía. Eso es una cuestión elemental en un proceso de integración. Para que exista una sola moneda, por ejemplo, que es el euro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Los países europeos se han tenido que desprender de sus monedas de país, de nación. Y así se estableció el euro, que ahora obviamente en muchos lugares, en muchos sitios es muy conocido y aquí en el Perú naturalmente lo conocemos. Y está en todas las casas de cambio, ¿o no? Tienen un solo banco, que es el que controla y administra el tema del manejo económico de los bancos nacionales. Tienen una sola bandera, tienen un solo himno. El intercambio laboral, que es muy importante, del cual ha sido excluido Inglaterra por las razones que nosotros conocemos, está debidamente establecido del respeto que se tiene cuando se migra de un país a otro. Y esas condiciones laborales, en este caso en la Unión Europea, se mantienen. Y eso es producto de la integración, que también ha coadyuvado al desarrollo de los países que hace tiempo, que hace años eran bastante pobres, como el caso de España. Se le entregó un fondo, ¿no es cierto?, de desarrollo, un fondo de progreso por más de 130.000 millones de dólares en ese tiempo, antes que existiera el euro.
y permitió a España el despegue en su tema económico, especialmente. Por eso llegó a ser un país más desarrollado. Pero el precio de la integración es eso. La Unión Europea tiene también un tribunal de justicia. Tiene un tribunal de justicia. Interpreta la legislación para garantizar que se aplique en todos los países. Resuelve los litigios entre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas. Vale decir, los países van entregando su jurisdicción a estos organismos supranacionales, cuyos jueces son también designados por cada país. Y eso es lo primero que tenemos que entender, queridos amigos, queridas amigas, queridos compañeros, queridas compañeras, para no estar repitiendo esa monserga que a veces se nos quiere infiltrar en nosotros como una gran verdad. Hay que cuestionar a ese organismo que naturalmente ha tenido, creo, una respuesta abrupta, torpe, como muy bien lo han analizado, un abogado aprista, Humberto Abanto. Pero él nos pide que hay que retirarse de esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o hay que salir apresuradamente, como algunos, inclusive dentro del propio partido, lo hacen, sin conocer estos antecedentes. Oiga, el APRA ha levantado banderas de organizaciones supranacionales, donde naturalmente hay que ceder soberanía. ¿Qué cosa es la Alianza del Pacífico? Cuando los 4 países se juntan, se reúnen, tienen que ver temas que están ligados al desarrollo y al progreso. Cuando tienen que establecer aranceles con otros países. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es un tratado de libre comercio? ¿No es acaso ese intercambio de soberanía de uno y de otro? ¿Acaso el aprismo no forjó el Parlamento Latinoamericano? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿No era la organización supranacional que en algún momento iba a tener decisiones vinculantes para la América Latina? Que la organizamos en 1963 bajo la batuta en ese tiempo de esos extraordinarios líderes apristas, como Luis Alberto Sánchez, como Ramiro Prialé, como Andrés Tausen, como el mismo Armando Villanueva. ¿Nos hemos olvidado de eso? Nos hemos olvidado que caminamos nosotros a tener un organismo supranacional para la América Latina, y ese es el Parlamento Latinoamericano, de origen aprista, de formación aprista, de la cual deberíamos impulsarla hoy con más fuerza, con más energía. La lucha contra esos que hoy seguramente están enquistados en algunos organismos internacionales no pasa por la queja de siempre. Ahí a la Torre los llamaba quejumbres. Pasa por la lucha diaria, no solamente en el país, sino en todos los países, para poder hacer que estas organizaciones supranacionales de verdad cumplan un papel importantísimo. Importantísimo. Eso es fundamental, como una cuestión de introducción, para tenerlo muy presente, para saber que integrarse, que cohesionarse también tiene sus costos. Y los apristas tenemos que tener muy claro ese tema. Cuidado con aquellos que nos traen esas banderas, ¿no es cierto?, que más parece tocabombos del fujimorismo. Cuando, claro,
¿no es cierto?, por lo que ha pasado, por lo que ha sucedido, desesperadamente nos dicen, no, retirémonos, vámonos, ¿no? Un poco como el poema de Vallejo. Cuestionemos sí, la manera y la forma, cómo se manejan esas instituciones. Pero vayamos también a que ahí existan representantes de los países que de verdad sean personas honorables y justas. Yo escuchaba a una doctora muy conocedora de ese tema, Delia Muñoz, que obviamente de aprisa no tiene nada, absolutamente, pero cuyo esposo fue ministro en nuestro gobierno. Pero ella explicaba de una manera bastante clara, bastante brillante, diría yo, de cómo el representante peruano, el procurador peruano en ese organismo supranacional de la Comisión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en vez de defender al gobierno, defendía a quienes no debía hacerlo y se sometía en todos los extremos a las decisiones de la Corte. Y eso naturalmente no puede ser, no debe ser. Y pasa también por ver a quién tú eliges como país o a quién tú designas como país en esas instituciones. Eso es importantísimo. De manera que creo que es lo trascendente darnos cuenta lo importante de tener presente que estas organizaciones, más allá de lo que pueda pasar en circunstancias, son importantísimas para la vida misma del país y de nuestros países. No se olviden que estas instituciones supranacionales también están en la historia del APRA y cumplieron una labor trascendente, importantísima en la historia del APRA. Una de ellas, ¿no es cierto?, es eso que se llamó siempre la Corte Internacional de la Haya. Yo le escuchaba decir a Víctor Raúl en reiteradas oportunidades que la Corte Internacional de la Haya, el más alto tribunal de justicia del mundo, lo había liberado de toda responsabilidad. ¿Qué hubiera pasado si en ese tiempo del año 49 al año 54 que duró el asilo de Haya La Torre en la Embajada de Colombia, no hubiera existido la Corte Internacional de la Haya? Si esta dictadura de Odría se hubiera atrevido a atacar, como lo tenía previsto, la Embajada de Colombia aquí en Lima, ¿qué hubiera pasado si no existía este organismo supranacional? ¿Qué hubiera ocurrido? Yo por eso, queridos amigos, queridas amigas, queridos compañeros, queridas compañeras, quiero sugerirles, ¿no es cierto?, que ingresen ustedes a YouTube, al programa del día miércoles, que se llama Las Cosas Como Son, que lo dirige Fernando Carvalho. Ahí van a encontrar ustedes una magnífica presentación, una magnífica disertación y una enseñanza, ¿no es cierto?, bien dicha, bien expresada de parte de nuestro compañero Humberto Abant, que a modo de polémica, naturalmente lo destrozó argumentalmente al representante Carlos Rivera de IDL. Ahí están los argumentos. Ahí está cómo estos miembros de esa corte han trastocado las leyes que debían aplicarse en el tema, naturalmente, que hoy comenta todo el mundo. Pero no se está pidiendo ahí que nos retiremos, no se está pidiendo afanosamente salgamos, dejemos, que perdemos.
absolutamente. Y no es una defensa tampoco la que hacemos, sino como veremos más adelante, esta misma Corte, ¿no es cierto?, dio varias resoluciones en favor de nuestro querido compañero Alan García, que el fujimorismo no cumplió, se zurró. Y esa es otra historia que lo vamos a ver también. De manera que yo les sugiero que ingresen a este programa de YouTube del día miércoles de esta semana que está finalizando. Ahí encontrarán ustedes, ¿no es cierto?, ese intercambio verbal entre Humberto Abanto y Carlos Rivera. Y cómo con los argumentos bien expresados y con la altura verbal que le corresponde a Humberto, lo destrozó al tipo este. Esos mismos días apareció un artículo de un querido compañero historiador cusqueño, ¿no es cierto?, Fran Chevarría. Fran Chevarría es además de aprista, ha sido un funcionario de distintas organizaciones supranacionales, conoce muy bien estos temas, pero además con una trayectoria bastante importante en el partido. Él todavía es bastante joven, y eso es importantísimo para nuestro partido, porque escriben, publican cosas que ojalá los apristas, en su gran mayoría, podamos leer, porque ahí está un poco también recogido lo que significó dentro de la historia la presencia de estos organismos supranacionales en la historia del APRA. No es tan largo, y él dice, el APRA, los derechos humanos y el sistema interamericano. El sistema interamericano de derechos humanos se sostiene en el Perú desde la Constitución de 1979, ojo, fue incorporado en nuestra Constitución, que otros a veces la aborrecen, ¿no? Se olvidan, ¿no? No la levantan, ¿no? Dicen, no, cuidado, que si restituimos la Constitución de Haya de la Torre no vienen las inversiones. Han sido infiltrados por ese discurso, ¿no? Cuando todo eso, queridos compañeros o queridas compañeras, muy bien se pueden acomodar en una Constitución como la de Haya de la Torre, como la del 79, que muchos, cuando van a terminar su discurso en un local partidario, lo repiten, pero cuando están en los micrófonos afuera, lo callan y hasta lo ocultan. Bueno, el sistema interamericano de derechos humanos se sostiene en el Perú desde la Constitución de 1979, presidida por Haya de la Torre e impulsada por los constituyentes apristas de ese entonces como Luis Alberto Sánchez, Andrés Trausen, Javier Vallerriestra, Ramiro Prialé, Alan García, entre otros. Su inclusión fue un tributo del aprismo a los derechos humanos que se mostró, por ejemplo, con la participación de Víctor Raúl en la Comisión Nuclear que dio a luz la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la larga historia de persecución de los apristas que tuvieron amparo en las instituciones del derecho internacional. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, que Víctor Raúl obtuvo el derecho de asilo tras un largo proceso en la Corte Internacional de La Haya mientras estaba prisionero en la Embajada de Colombia? Que Luis Alberto Sánchez obtuvo asilo en Chile y en Paraguay, que Manuel Seoane fue asilado en Argentina y en Chile, que el propio Alan García recibió una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo vamos a ver en un momento, condenando a Fujimori por violar sus derechos personales, y que nunca, en este caso, Fujimori y su gobierno, junto a Montesinos, ¿no es cierto?, siquiera tuvieron una pizca de hacerle caso a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y sus garantías judiciales, y junto a ellos una larga lista de dirigentes y militantes, entre ellos mi tío Darío Echevarría, cuya familia tuvo que asilarse en Bolivia tras ser perseguido por las dictaduras de mediados del siglo XX. Ojalá Franz pueda
con esa maestría que tiene redactando, contando, escribiendo. Hay un libro muy importante que él ha publicado hace poco, que yo me lo traje del Cusco en el mes de agosto, pudiera publicar, ¿no?, una buena parte de la historia del APRA allá en el Cusco, ¿no? Tanta historia hay que contar allá, y esto, por ejemplo, del tío Darío Echevarría, ¿no?, algo que yo particularmente no lo conocía. ¿Cómo entender entonces que varios dirigentes hoy levanten una antorcha beligerante contra los jueces y el sistema interamericano de derechos humanos en vez de pedir su reestructuración y cambio? Se refiere pues a esos compañeros entre comillas, ¿no?, que no saben, que no entienden lo que es el origen del APRA, su bandera principal, ¿no es cierto?, esa antorcha de la integración, ¿no es cierto?, que alegremente piden retirémonos, vámonos, ¿no es cierto? Y aquí les dice, ¿no? ¿Cómo entender entonces que varios dirigentes hoy levanten una antorcha beligerante contra los jueces y el sistema interamericano de derechos humanos en vez de pedir su reestructuración y cambio? Es un poco lo que lo dice también Humberto Abanto, ¿eh?, en ese programa de YouTube, que yo les sugiero que lo vean, que lo escuchen y que puedan de alguna manera, ¿no es cierto?, como yo lo hice, conocer un poco más de lo que significa esta institución. No hay que perder de vista que entonces, como hoy, lo que se buscaba era encontrar una luz de amparo en jueces del exterior cuando nuestros tribunales nacionales no aseguren justicia. ¿O acaso alguien se siente amparado por los jueces cuellos blancos o los fiscales Odebrecht? Que se abra un debate, dice Fran Echevarría, Cusco, 5 de diciembre de 2023. Hay otra plataforma que yo les quiero sugerir, que yo les quiero recomendar, que ha sido publicado por nuestro querido compañero Moisés Panduro, ¿no? Me ha llamado mucho la atención haber leído lo que escribe este compañero de Loreto, historiador, todavía joven, a quien yo hace muchísimos años no lo veo, pero siempre él ha sido muy activo, o es muy activo en el partido, y sobre todo lo veo y lo recuerdo siempre en los congresos partidarios. Él ha hecho un artículo sobre entre Leguía y Fujimori, se pueden trazar algunos paralelismos, ¿no? Yo les sugiero que ingresen a su plataforma en el Facebook, y ahí van a encontrar esto que está muy vinculado a lo que está pasando en estos tiempos, en estos días, en estas semanas. Porque hay que nutrirse de lo que dicen también las voces nuestras, ¿no? Las voces nuestras, especialmente de estos compañeros, como el caso de Fran Echevarría o el caso de nuestro querido compañero Moisés Panduro, que escriben de una manera bastante importante, cuidadosa también, ¿no es cierto?, sobre estos temas que son trascendentes en estos momentos. Solamente algunas líneas de lo que dice Moisés Panduro. Leguía controló el país durante 15 años, 11 de los cuales lo hizo como dictador con 3 reelecciones sucesivas. Fujimori se hizo del poder por 10 años y también forzó sus 2 reelecciones, ¿no?, hasta que cayó cuando su lugarteniente Montesinos, ¿no es cierto?, fue captado ahí en un video entregando dinero al señor Curi. Leguía dio un golpe en julio de 1919, temeroso de que no lo reconocieran como presidente electo. Fujimori dio un autogolpe en abril de 1992 por un supuesto obstruccionismo del Congreso, que no existía, ¿no?, que no había, eso fue una patraña, eso fue una mentira, fue un pretexto. Ahí nomás se le había dado todas las posibilidades para que él pudiera gobernar sin problema alguno en ese tiempo. Leguía se hizo de su propia constitución, la de 1920. Fujimori se hizo de la suya, la de 1993. Leguía fue muy popular, supo utilizar la prensa oligárquica y sacó provecho del clientelismo, con altas... No sé si vamos bien. No estoy hablando solo. No tengo idea. Bueno.
Leguía fue muy popular, supo utilizar la prensa oligárquica y sacó provecho del clientelismo con altas dosis de teatralidad política. Fujimori hizo lo mismo, instaurando esa perversa modalidad de compra de portadas, micros y pantallas que perdura hasta nuestros días en el periodismo peruano. ¿No? Los que recuerdan saben que ellos manejaban a la prensa, compraban a la prensa, compraban a los directores. Ahí están, para vergüenza todavía hasta el día de hoy, esos videos de cómo los dueños de los canales, de los periódicos, eran comprados por el fujimontesinismo, ¿no? Acuérdense, eso no es historia tan vieja que digamos, ¿no? Acuérdense, eso trajo como consecuencia también, ¿no es cierto?, que este gobierno o ese gobierno cayera el año 2000. Leguía financió su modernidad económica con grandes préstamos de Wall Street y con estímulos a la inversión extranjera que incrementaron sustantivamente la infraestructura de transporte y comunicaciones. Fujimori financió su modernidad económica con más de 9.000 millones de dólares provenientes del remate de empresas públicas. Bueno, yo les sugiero, les aconsejo, queridos compañeros, queridas compañeras, que ingresen a la plataforma de nuestro querido compañero Moisés Panduro, ¿no? Está en el Facebook, donde hay buenas lecturas, ¿no? Donde estos compañeros se expresan de una manera bastante importante en el sentido de transmitir sus ideas, ¿no? Yo lamento mucho lo que a veces ocurre en los grupos, ¿no? Donde el insulto, la diatriba, a veces hasta la calumnia prima mucho, ¿no? Ojalá que eso pudiera ir mejorando, ¿no? Poco a poco. Ojalá que eso pudiera ir mejorando poco a poco. Y que además los que integran esos grupos, todos los miembros de esos grupos, deberían estar con su nombre completo. ¿Qué les cuesta dar su nombre completo? Por ahí veo que uno pone JE, el otro pone JC, el otro pone AB. Hay que conocernos, hay que saber quiénes estamos en cada grupo, para saber qué cosa decimos, qué cosa pensar. Bueno, ¿qué es lo que pasó, queridos compañeros? Y en la historia, ¿no es cierto?, de la Corte Internacional de La Haya en el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre. No olvidemos que de 1949, desde enero hasta abril de 1954, Haya de la Torre estuvo en el asilo, en la Embajada de Colombia. Pero en ese lapso también hubo una lucha denodada, fuerte, ¿no es cierto?, feroz, entre Colombia, que defendía el derecho de asilo, y el Perú, con este dictador Manuel Aodría en ese tiempo, que no reconocía el derecho de asilo. Todo esto, naturalmente, como les dije al inicio, llegó a esta Corte Internacional de La Haya, el tribunal más alto del mundo de la justicia, como decía siempre Víctor Raúl. ¿Y qué pasó en la Corte Internacional de La Haya? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Hay un libro que lo ha dedicado o que lo ha escrito, que lo ha redactado nuestro querido compañero Luis Alva Castro, a quien yo naturalmente lo recuerdo mucho, con cariño, con aprecio. Ojalá en algún momento pueda ponerse bien, ¿no? Hay que rezar siempre por él. Él, en la página 13, que es el preámbulo, el prefacio, el prólogo de este libro, este es un libro a propósito que yo lo edité, mi pequeña empresa editora publicó este libro, El Señor Asilo. No, ahora ya está agotado, esto lo publicamos todavía el 2004, si mal no recuerdo. La presentación lo hicimos en Trujillo, en el Palacio Municipal, junto al compañero Alan García, que tuvo la gentileza de acompañarnos ese tiempo allá a Trujillo. Pero este libro recoge la vivencia, la estancia de Haya de la Torre allá en la Embajada de Colombia, ¿no? En esa casa
que cuenta también Alan García en sus metamemorias, como el 2001 alguien se apareció, o ese alguien que se apareció fue ahí a la torre y le mandó decir que en esa campaña él no debía de ganar la selección. Hemos hablado sobre eso y lo hemos escrito también. ¿Y qué dice Lucho Alba en su introducción en la página 13? Dos fallos sucesivos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, 2011-1950 y 13-6-1952, no fueron suficientes para vencer la obstinada negativa del general Odría, obstinación que no doblegó a los sucesivos representantes colombianos, Jorge Morales, Aurelio Caicedo y José Joaquín Gori. En defensa de Haya La Torre se pronunciaron juristas, literatos, líderes políticos, Premio Nobel de la Paz y hombres de buena fe de todo el mundo, sobre todo de América Latina. La presión adversa, externa e interna, finalmente hizo mella en el gobierno y Haya La Torre pudo dejar la sede de la Embajada colombiana el 6 de abril de 1954 para partir rumbo a México. Un poco resumida está aquí, ¿no es cierto?, lo que aconteció primero en la Corte Internacional de La Haya y luego el apoyo, el respaldo multánime que recibió Haya de la Torre de distintas organizaciones y de distintos personajes en esa época. Y naturalmente la pregunta viene, ¿qué hubiera pasado si Haya de la Torre, o qué hubiera pasado si en ese tiempo no hubiera existido la Corte Internacional de La Haya? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido? Para que vean lo importante, queridos compañeros, queridas compañeras, ¿no es cierto?, lo trascendente que son estas instituciones, en gran caso, y especialmente en nuestro caso. Aquí hay una hermosa foto, que yo siempre y tuve el cuidado de ponerla, ¿no es cierto?, de Haya de la Torre con Manuel Seoane, justamente en la Corte Internacional de La Haya, ¿no? Aquí está, esta es una foto muy bonita, ¿no? Histórica sala, Víctor Raúl y el Cachorro Seoane en la Corte Internacional de La Haya, que ventiló el diferendo entre los gobiernos de Colombia y el Perú. Naturalmente esta foto debe ser del año 56, 57, ¿no? Ahí lo estoy tapando. Una foto muy hermosa, muy hermosa. Pero hay un libro que de una manera bastante clara, bastante especial, ¿no es cierto?, nos narra, nos cuenta y además resume ese diferendo que hay entre Colombia y el Perú en la Corte Internacional de La Haya. Se llama Haya desde la izquierda y ha sido escrito por el historiador Nelson Vázquez Juárez, con quien hemos tenido ya una reunión, una conversación, ¿no es cierto?, en la Casa Museo Haya de la Torre, especialmente sobre el tema de Mariátegui, ¿no? Un investigador muy acucioso, ¿no es cierto? Y él desde la página 123 nos va a narrar, nos va a contar, ¿no es cierto?, cómo fue ese entredicho, esa cuestión tan importante en ese tiempo entre Colombia y el Perú. ¿Qué pasó en ese tiempo? Nelson Vázquez nos dice, luego de la Revolución de Trujillo de 1932, se establecieron cortes militares para civiles en Trujillo donde fueron condenados a muerte revolucionarios apristas. Otro hito importante es el asilo de Víctor Raúl Haya de la Torre en la Embajada de Colombia en Lima durante la dictadura de Odría. Dicho caso fue llevado por el Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sobre este proceso Víctor Raúl comentó lo siguiente, ¿no? Y si bien es cierto, es lo que dijo Víctor Raúl, ¿no?, por sus fallos confusos e insostenibles en cuanto a la inventada urgencia del asilo e ilógicos, además, en lo atañadero al salvoconducto, dos tecnicismos argumentales destruidos por el acuerdo de la
10ª Conferencia Interamericana de Caracas, debí permanecer 5 años, 3 meses y 3 días en la Embajada de Colombia en Lima. También es evidente otro hecho, que la Corte con expresas y terminantes palabras me había absuelto de toda culpa en un reiterado veredicto sin precedentes. Acá recoge los 2 fallos que hubo en ese tiempo en la Corte Internacional de La Haya, investigador, historiador, compañero además, Nelson Vázquez, ¿no? Cuyo libro hay que leerlo, que está muy bien cimentado, con datos, con cifras, es muy importante. No sé si ya está agotada la edición. El primer fallo del 20 de noviembre de 1950 dice: la Corte considera que el gobierno del Perú no ha probado que los actos de los cuales el asilado fue acusado antes del 3-4 de enero de 1949 constituyen delitos comunes. El segundo fallo del 13 de junio de 1951. En su fallo del 20 de noviembre, la Corte, al examinar si el asilo fue regularmente otorgado, halló que el gobierno del Perú no había probado que los actos de los cuales Haya de la Torre fue acusado antes del asilo que lo fue otorgado constituían crímenes comunes. Y hay que preguntarse, ¿no? Hay que preguntarse, ¿qué hubiera pasado si un organismo como la Corte Internacional de La Haya no hubiera tenido presencia y participación en ese tiempo defendiendo la vida de Haya de la Torre? ¿Qué hubiera pasado? Claro, es muy fácil decir, no, retirémonos. No, retirémonos, qué cosa, no hay que hacerles caso, qué ocurrencia, ¿por qué? No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué va a pasar? ¿No? Es decir, es tan fácil decir esto, ¿no? Claro, seguramente vivimos hoy en una democracia, y eso hay que resaltarlo. Pero una cosa es la democracia y otra cosa es vivir bajo una dictadura, como se vivía en ese tiempo y como se vivió en la época de Fujimori y de Montesinos. No hay que olvidarlo, a la cual vamos a llegar en un momento. Claro, ellos siguen gritando, siguen diciendo, retirémonos, vamos, no pasa nada. Claro, no pasa nada, pues. Pero para los demócratas, para los que lucharon o luchan por la justicia, por la libertad, pasa bastante. Pasa bastante. Que hay que recomponer, que hay que reorganizar, que hay que enviar procuradores supranacionales que de verdad defiendan los intereses del país, es otra cosa. Y en eso estamos total y absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Pero no esa monserga tan rápida, tan fácil de venir a decir, retirémonos, vámonos, no pasa nada. Claro, no pasa nada. A ver, que venga una dictadura para que vea si no pasa nada. Como ocurre en Venezuela, que no cumplen los mandatos de la Corte. O como ocurre en Nicaragua. Claro, para esas dictaduras es muy fácil retirarse. Y algunos dicen, no, Estados Unidos los ha mandado, ya saben dónde, ¿no? Estados Unidos no hace caso, claro. La diferencia es que en Estados Unidos hay una democracia muy consolidada. La diferencia es que en Estados Unidos a Donald Trump lo pueden juzgar. La diferencia es que en Estados Unidos las instituciones son sólidas, son fuertes. Esa es la diferencia. Y más allá de lo que se diga, el voto popular se respeta. Son instituciones muy sólidas, muy fuertes. Además, no se olviden, Estados Unidos es un pueblo continente, como lo llamaba Antenor Rego. Estados Unidos tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Tiene más de 350 millones de habitantes. Es una fortaleza en su organización y en su economía, ni hablar. Ni hablar. Por eso es que a veces Estados Unidos le deja hablar muchas cosas a López Obrador, ¿no? Le dejan decir. Ese comportamiento que a veces tiene López Obrador. Pero a ver, busquen una sola palabra en contra de Estados Unidos de López Obrador. Cuando se quiso portar mal en algún momento, Donald Trump le dijo, muy bien, ¿quieres protestar por esto? Te voy a mover aranceles. Y ahí se cayó.
Ahora lo considera su mejor amigo. Bueno, ese es otro tema. De manera que esta institución de la Corte Internacional de La Haya tuvo un papel preponderante, importantísimo, para que finalmente el gobierno de Odría, en 1954, nos diera, con los mecanismos que se utilizó en ese momento, lo que quieran. Pero fue la fuerza de esta institución mundial la que hizo posible que Haya de la Torre dejara la Embajada de Colombia en 1954, en el mes de abril. Y está en este libro, bien contado, bien resumido, bien narrado, por Luis Alva Castro, que se llama El Señor Asilo. Una edición que yo la hice. Lamentablemente ya no está, ya no la tenemos, ya se agotó. Para ir avanzando, ¿cuál es la otra situación tan difícil que le tocó vivir al APRA, que le tocó vivir en ese tiempo al líder principal del partido bajo una dictadura? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Todos saben lo que pasó el 5 de abril de 1992, ¿no es cierto? No solo era el golpe militar o el autogolpe de Alberto Fujimori, amparado, aliado con los militares y especialmente con Montesinos. Era también que ese día Martín Rivas tenía la orden de matar a Alan García, ¿no? Ese era el objetivo. Ese era el objetivo. Claro, ahora nosotros somos naturalmente gente que seguramente ha ido dejando de lado ese tipo de confrontaciones, hasta de odios, pero creo que la historia no debe olvidarse, ¿no? No debe olvidarse. ¿Qué hubiera pasado si esa noche lo encontraban en su casa a Alan García? ¿Qué hubiera pasado si esa noche, ¿no es cierto?, nuestro compañero Jorge del Castillo no actuaba con la valentía que actuó, no solo ganando tiempo para que Alan pudiera salir de la casa por la parte de atrás y refugiarse en la casa de Correa Miller? ¿Qué hubiera pasado si lo encontraban? Hubieran inventado pues cualquier pretexto, ¿no? Eso está muy bien contado en esta novela que se llama El mundo de Maquiavelo. ¿Quién lo escribe? ¿Quién lo cuenta? ¿Quién lo narra? Alan García Pérez. Ahora, ¿quién lo edita? Soy yo. Este libro lo edité, con anuencia de él naturalmente, el año 2003, si mal no recuerdo. Es una edición que también está agotada, ¿no? Sacamos una buena cantidad. Aquí está narrado cómo la noche del 5 de abril de 1992 intentaron matar a Alan García y cómo esas fuerzas oscuras, encabezadas por Martín Rivas, ¿no es cierto?, ingresaron al domicilio de Alan García para asesinarlo. Aquí está. Bien narrado, bien contado, en detalle. Todos esos momentos, esas circunstancias, y cómo en esos momentos tan aciagos, tan difíciles, ¿no?, la presencia de la mujer de Judith Mata hace que se refugie en su casa, ¿no? Lo refugia ahí hasta que finalmente, como ustedes saben, salió al exilio a través de la Embajada de Colombia. ¿Qué hubiera pasado si esa noche mataban a Alan García? Pero en ese lapso, en ese tiempo, y lo recoge muy bien nuestro querido compañero Nelson Vázquez, ¿no es cierto? Está a partir de la página 123, y el caso del presidente Alan García está en la página 130. También está en Metamemorias, ¿eh? Mucho, digamos, más largamente narrado, ¿no? Pero yo voy al resumen, mejor voy al resumen, por la hora y además porque creo que es importante que
se sepa realmente las resoluciones que dio en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso Alan García en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otro hecho importante de la relación del Partido Aprista Peruano con los derechos humanos es la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del presidente Alan García luego del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Que dicho sea de paso, no le permitieron venir al sepelio de su padre, no le permitieron, no le dieron permiso. El fujimorismo se zurró, no le dio permiso para venir a que entierra a su padre, no lo dejaron. Como se recordará, el mismo 5 de abril, la casa del presidente fue asaltada con el objeto de detenerlo. Él huyó, estuvo viviendo clandestinamente y posteriormente se asiló en Colombia. Sobre el asalto y persecución al presidente García, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el 7 de febrero de 1995 su informe número 195, caso 11006. El informe está relacionado con la denuncia interpuesta por el expresidente Alan García por presunta violación a derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos contra personas, la de su esposa y la de sus hijos. Alan García había denunciado que el 5 de abril de 1992 tropas del ejército por orden del general Nicolás de Bari Hermosa Ríos habían ingresado violentamente a la casa del expresidente con la orden superior de detenerlo. Asimismo, los peticionarios denunciantes que en el asalto al domicilio del expresidente habían tenido lugar otras violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención. Bueno, y el acuerdo final fue: de acuerdo al trámite, la Comisión remite la denuncia al gobierno del Perú. La respuesta de la dictadura de Fujimori es de antología. La Comisión señala lo siguiente: el gobierno del Perú, por su parte, respondió a la solicitud de la Comisión el 11 de mayo de 1992, señalando que el doctor Alan García se encontraba por su propia decisión en la clandestinidad. O sea, imagínense la respuesta que dio el gobierno de Fujimori en ese tiempo sobre el caso de Alan García, y que su objetivo era causar alarma en organismos nacionales e internacionales a los efectos de obtener un rédito político partidario de esa situación. Bueno, ¿y qué cosa le dice en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Concluyeron en lo siguiente. Primero, el Estado del Perú es responsable de la violación del derecho a la libertad y seguridad personal, del derecho a la intimidad del doctor Alan García Pérez, su esposa, y del derecho a la protección especial de los hijos del expresidente, artículos 7, 11 y 19 de la Convención Americana, por los hechos que tuvieron lugar el 5 de abril de 1992. El Estado del Perú es responsable de la violación del derecho a las garantías judiciales y debido proceso. ¿Se acuerdan? Que ahí nomás que salió Alan García, ¿no es cierto?, al destierro, perseguido en este caso, ahí nomás le volvieron a reabrir los juicios que habían sido ya finalmente dejados de lado en la Corte Suprema en ese tiempo, ¿no? Después de haber cambiado naturalmente a todos los magistrados. Volvieron a reabrirle todos los juicios, volvieron a inventarle una serie de cosas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Esa es la dictadura, pues. Claro, una cosa es estar hoy plácidamente hablando, ¿no es cierto?, reclamando, vámonos, retirémonos, no pasa nada, ¿no? Y otra cosa es estar bajo ese momento, esa circunstancia, vivir bajo los pies de la dictadura, ¿no? Para que veas lo que significa eso, ¿no? No lo has vivido en todo caso, o si lo has vivido seguramente eras aliado de ellos. El Estado del Perú es responsable de la violación del derecho a las garantías judiciales y debido proceso legal del doctor García Pérez, artículo 8 de la Convención Americana, por la tramitación de dos causas basadas en prueba obtenida ilegalmente por la iniciación de una segunda persecución penal fundada en los mismos hechos que habían motivado una acción anterior y por haberse omitido su procesamiento de acuerdo con las normas y formas previstas por la ley
y para iniciar una acción penal contra un senador. Él era senador vitalicio. ¿Qué hubiera pasado si en ese tiempo esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos no defiende a Alan García? Se hubiera enterado el mundo, se hubiera enterado el país, se hubiera enterado el continente que había una persecución contra Alan García, que había un organismo internacional que lo estaba defendiendo, que lo estaba protegiendo. O en ese tiempo también había que decir, no, retiremos, no pasa nada, finalmente Alan García, ¿qué nos importa? ¿Qué nos interesa? Total, si somos fujimoristas, como muchos lo dicen ahora, ¿no? Tocabombos, ¿no? Ahí van tocando el bombo de la Constitución del 93 del fujimorismo, ¿no? Y eso no es APRA. El APRA es otra cosa. El APRA es integración. Y ya se los he explicado. Eso es el APRA. Y aquí está en el libro Metamemorias, ¿no? El libro Metamemorias, ¿no? La página 305 o 395, no, 305, caramba. La página 305, ¿no? Alan García narra y cuenta, ¿no es cierto?, esa partecita. Pero lo positivo, en mi caso personal, fue que las dos resoluciones de las Comisiones Interamericana de Derechos Humanos, una de 1995 y otra de 1998, se volvieron de obligatorio cumplimiento constitucional para el Estado. El gobierno las remitió a la Corte Suprema y ésta no le quedó más camino que acatarlas, declarando írrito el proceso reabierto. ¿Quiénes habían reabierto el proceso? ¿No es cierto? La dictadura de Fujimori. ¿Quién declaró que eso era írrito? Ya el gobierno de transición con Valentín Paniagua como presidente. ¿En qué momento se envía a la Corte Suprema, ¿no es cierto?, estas resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿En qué momento? Eso es lo que hoy dicen, no hay que hacerles caso. ¿En qué momento? En el momento en el cual ya está el gobierno de transición de Valentín Paniagua, con quien seguramente podemos discrepar. Pero sin ese requisito, sin ese paso, quizás Alan hubiera tenido más dificultades para regresar al país el 2001. Naturalmente. ¿Quién es el ministro que envía estas resoluciones del Ejecutivo a la Corte Suprema para su cumplimiento? ¿Se acuerdan quién es? ¿O quién era el ministro de Justicia en ese tiempo? Diego García Sayán, a quien obviamente uno lee, uno escucha, cómo lo responsabilizan de todos los males, en muchos casos, y seguramente, yo no lo estoy defendiendo, pero si no se hubiera dado ese paso, ¿no es cierto?, en ese momento, en esa oportunidad, en esa coyuntura, no hubiera sido posible, quizás, que el presidente Alan García regresara al país. Y eso hay que tenerlo muy presente. Tanto así, me imagino que por una cuestión ya de amistad, de relación, quizás de gratitud, de agradecimiento, ¿no es cierto?, Diego García Sayán, no se olviden, fue un profesor distinguido en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porras, cuyo director era nuestro querido compañero Alan García Pérez. Eso hay que tenerlo muy presente, siempre. No hay que ser ingrato, nunca hay que ser ingrato con la gente que sirve y ayuda, y sobre todo en circunstancias como esas. Y cuando quieras hablar algo, entérate, infórmate, ausculta, lee, no hables tonterías. Ni repitas lo que andas escuchando solo en la televisión. Es bueno leer. Ven a la fuente. Lee. Edúcate. Otro día hablaremos de eso, ¿no? Un tema que en algún momento se lo comenté al doctor Hugo Neira,
quien radica ahora en Chile, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, que mejor no lo voy a decir. ¿Cuál es el otro tema que fue a la Corte Internacional de la Haya? Ya más reciente, más fresco, más cercano, más conocido por nosotros. ¿Se acuerdan ustedes? Si no hubiera existido esa Corte Internacional de la Haya, quizás no hubiéramos tenido la posibilidad de ganar ese diferendo. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si Chile decía no hago caso, pues, no me interesa el acuerdo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes el diferendo de Perú con Chile? En la etapa del gobierno del compañero Alan García, en la etapa del gobierno del APRA, ¿no es cierto? Vamos a la página 392 y 393 de Metamemorias, contada por él mismo. Y cómo, ¿no es cierto?, la gran ayuda, la presencia importantísima, trascendente en ese momento, del entonces presidente del Ecuador, Rafael Correa, a quien no hay que olvidarlo nunca y a quien siempre el partido y el gobierno aprista por ese tema le tiene y le debe mucha gratitud, mucha gratitud. Y en una partecita, y solamente les voy a leer 2 o 3 párrafos, porque ya la hora también nos va ganando, dice: y preparamos la demanda, la presentamos y el mismo día y a la misma hora en la que se entregaba en La Haya, acudí al Congreso a anunciarla. Ello motivó la furia de nuestra amiga, o sea, en ese tiempo era presidenta Michelle Bachelet, ¿no? Amiga nuestra, compañera de partido, pero en un tema como ese, naturalmente, el país, y en este caso el presidente, había tomado ya una decisión. Y entonces continúa: con la que coincidí en una reunión internacional y en la que por educación no respondí a sus airados reclamos. Ya era un hecho, o sea, la demanda ante la Corte Internacional de la Haya. Y más adelante dice, ¿no? Y aquí debo destacar la acción trascendental de Rafael Correa, presidente del Ecuador, elegido en el 2006. Trabamos prontamente una cercana amistad, tal vez porque él recordaba con mucho aprecio el izquierdismo nacionalista de mi primer gobierno, o porque siempre le repetí que él me recordaba mucho a mí mismo y que mi preocupación era que no cometiera los mismos errores. Creo que esto lo conmovía. Establecimos por primera vez con nuestra presencia los gabinetes binacionales, esos que se repitieron después y que ahora creo que se van a volver a dar, ¿no? Los gabinetes binacionales. Yo cuando estuve en el Parlamento andino tuve oportunidad de acudir a algunos de ellos, ¿no es cierto? Iban todos los ministros de los 2 países y entre los 2 presidentes tomaban muchísimos acuerdos inmediatos para poder desarrollar obras, decisiones importantísimas para especialmente los pueblos o las ciudades fronterizas, ¿no? Nunca me olvido de eso. Caramba, ¿y dónde estoy? Establecimos por primera vez con nuestra presencia los gabinetes binacionales, que no eran reuniones rituales, pues en cada uno por lo menos 20 puntos de infraestructura y desarrollo fronterizo y nacionales eran revisados y sus avances de inversión constatados. Él se reía, ¿estoy transmitiendo o no? Él se reía de mi afición a memorizar cada uno de esos temas. ¿Cómo haces para acordarte?, me decía. Bueno, y al final, ¿no es cierto?, quisieron buscarle un enfrentamiento con Rafael Correa, ¿no? Y él termina diciendo lo siguiente, ¿no? Para ya no leer toda la parte más larga que hay, ¿no? Más larga que hay. Dice: después han buscado que critique a Rafael porque permaneciera en el poder y buscara reelegirse y he sido claro, nunca lo haré. Lo que el Perú le debe vale mucho más que mi opinión política. Lo que el Perú le debe vale mucho más que mi opinión política.
y ganamos 50.000 kilómetros de mar para la patria. Claro que años después el tema resultó tener muchos padres e inventores, y muchos traidores también, y ustedes saben a quién me refiero, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido la Corte Internacional de La Haya en este caso, ¿no? Entonces eso es un poco pues la reflexión que yo les he querido traer el día de hoy, ¿no? Sobre todo de estos organismos supranacionales que son tan importantes en la vida de nuestros países y que hay que naturalmente someterlas a una reforma como corresponde, que hay que tener mucho cuidado a quienes envía el país especialmente. Yo les decía al inicio que había escuchado a la doctora Delia Muñoz, un interesante resumen sobre esto y una explicación bastante clara de cómo se comportaban en muchos casos los representantes en estos organismos supranacionales y la importancia que tiene para elegirlos. Yo creo que eso es fundamental. Pero ahí está, la historia está ahí. Y nuestra bandera de la integración política y económica de la América Latina nos hace ver que estos organismos supranacionales son importantísimos en la vida de un país, en la vida del continente. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Estaremos en vivo y en directo el próximo domingo 17 de diciembre desde la Biblioteca Privada de Haya de la Torre. Han sido ustedes muy amables, muy gentiles. Muchas gracias por vuestra sintonía el día de hoy. Ya llegará el momento para poder desearles a todos ustedes una feliz Navidad. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo 17 de diciembre desde la Biblioteca Privada de Haya de la Torre allá en Villa Mercedes.